Les explicaré unos cortes histológicos correspondientes a la práctica número 8, que lleva el nombre de histología de las glándulas exócrinas y endocrinas. El primer corte que tenemos es el corte AH11-13. Es un corte de la porción exócrina del páncreas. En este corte nosotros logramos observar los lobulillos pancreáticos, los senos pancreáticos o también conocidos como unidades glandulares. También observamos el tabique de tejido conectivo interlobulillar, la vena, arterias, conductos interlobulillares que está revestido por epitelio cúbico bajo, también el tejido conectivo de los tabiques interlobulillares. El páncreas está formado por lobulillos separados por tabique tejido conectivo. Cada lobulillo contiene acinos pancreáticos que están constituidos por células piramidales con el núcleo basal y gránulos decimógenos en la porción apical. En el centro del acino se localizan las células centroacinares, que estas se continúan con los conductos intercalares que están revestidos por el epitelio cúbico. Los conductos interlobulillares se encuentran entre los lobulillos y estos drenan la secreción al conducto pancreático principal. La función de esto es producir y transportar enzimas digestivas hacia el duodeno. AH5-7. Este es un corte del páncreas exócrino a gran aumento. Acinos pancreáticos. En este corte logramos observar el acino o la unidad glandular, células epiteliales secretoras, también llamadas células acinares de tipo serosa. Observamos células centroacinares de conducto que van hacia un conducto intercalar. También observamos gránulos decimógenos. Y cada acino pancreático, que está compuesto por células serosas piramidales con el núcleo redondeado en la base y citoplasma acidófilos en el apéndice por los gránulos decimógenos. Las células centralinares marcan el inicio de los conductos intercalares. La función es que ellos sintetizan enzimas digestivas como pueden ser la amilasa, la lipasa y la tripsinógeno. Corte AH11-14. El parénquima glandular epitelial hepático a pequeño aumento. En este corte observamos los lobulillos hepáticos que tienen una forma hexagonal. En el centro de cada lobulillo se encuentra la vena central y en los vértices, como observamos en este corte histológico, están los espacios porta. Entre ellos vemos los cordones celulares de células epiteliales hepáticos, que son los espacios oscuritos que logramos observar en el corte. Estos se encuentran separados por la sinusoidis hepática, que son aquellos espacios más claros que observamos, que es por donde circula la sangre. La función que poseen es que los hepatocitos realizan el metabolismo de nutrientes, almacenan glucógeno y también ayudan a la producción de bilis y desintoxican sustancias. Corte AH11-15, espacio porta mayor aumento. En este corte se observa el espacio porta ubicado en los vértices del lobulillo hepático, como mencioné anteriormente, y está formado por epitelio conectivo laxo. Dentro de él se encuentran tres estructuras fundamentales, que tenemos la rama de la vena porta, que se encuentra revestido por endotelio y es la que encargada de llevar sangre rica en nutrientes. Luego tenemos la rama de la arteria hepática, que es la que aporta sangre oxigenada. Luego tenemos el conducto biliar. Este se encuentra revestido por epitelio cúbico simple, que es encargado de transportar el bilis hacia los conductos hepáticos. También en este corte histológico observamos pequeños vasos linfáticos. Y la función de ello es coordinar la entrada de sangre al hígado y la salida de la bilis, formando la llamada tríada portal.
Corte AH2-7, cordones epiteliales, hepáticos y sinusoides. En este corte podemos observar los hepatocitos, que son las células principales del hígado, dispuestas en cordones radiales alrededor de la vena central. Estos cordones están separados por la sinusoides hepática, que son los capilares dilatados por donde circula la sangre, que es proveniente de la vena porta y la arteria hepática. Dentro de las sinusoides se encuentran las células Kupffer, que son macrófagos especializados encargados de fagocitar desechos y microorganismos. La función que tienen los hepatocitos es participar en el metabolismo de nutrientes, en la síntesis de proteínas y en la producción de bilis, mientras que las células de Kupffer son las que limpian la sangre y contribuyen a la defensa del organismo. Corte AH11-16, micrografía electrónica de un hepatocito. En este corte se puede observar al hepatocito, la célula más fundamental del hígado. Se observa también la luz de las sinusoides. También observamos el citoplasma del endotelio del sinusoides, que contiene abundantes organelos como las mitocondrias, el retículo endoplasmático rugoso, que participan en la síntesis de proteínas, lípidos y glucógeno. En la superficie podemos observar microvellosidades que se proyectan hacia el espacio de dices, una zona estrecha situada entre el hepatocito y los capilares sinusoides, la cual facilita el intercambio de nutrientes, gases y productos metabólicos entre la sangre y las células hepáticas. Corte AH11-18, corte histológico de la vesícula biliar y vías biliares extrahepáticas. La vesícula biliar es un órgano hueco cuya función es participar en el almacenamiento, la concentración y liberar la bilis hacia el intestino delgado. En el corte observamos la luz de la vesícula. También tenemos la capa de la mucosa de la vesícula, que está formada por un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades que aumenta la superficie de absorción, permitiendo concentrar la bilis mediante la reabsorción de agua y electrolitos. También debajo del epitelio se encuentra la lámina propia. Esta está formada por un tejido conectivo laxo que proporciona soporte estructural, vascularización y defensa inmunológica a la mucosa. Luego, más abajo tenemos la capa muscular externa, que está constituida por fibras de músculo liso que están dispuestas de manera irregular, cuya contracción permite la expulsión de la bilis hacia el conducto cístico y posteriormente al duodeno, coordinándose con la digestión de grasas. Y en conjunto todas esas estructuras nos permiten que la vesícula biliar pueda cumplir eficientemente su función de almacenamiento, concentración y la liberación de bilis para la digestión. Corte AH16-1, corte sagital a pequeño aumento de la hipófisis. La hipófisis también es llamada como glándula pituitaria. Esta es una glándula endocrina ubicada en la base del cerebro y se divide en dos partes principales. Tenemos la adenohipófisis y la neurohipófisis. La adenohipófisis comprende la parte distali, la pars tuberalis y la pars intermedia. Esta está formada por células glandulares secretoras que producen diferentes hormonas reguladoras, como son las hormonas del crecimiento, la prolactina, la hormona estimulante de la tiroides y la hormona tulinizante. Estas hormonas actúan sobre otras glándulas endocrinas, controlando su actividad y manteniendo el equilibrio hormonal del organismo. Por otro lado, tenemos la neurohipófisis. Esta comprende la par nervosas y el infundíbulo. No produce hormonas, sino lo que realiza esta es que almacena y libera las hormonas sintetizadas en el hipotálamo.
la oxitocina y la hormona antidiurética. En esta región se observan fibras no mielinizadas pertenecientes al tracto hipotálamo-hipófisis. En conjunto, la hipófisis desempeña una función esencial del sistema endocrino, regulando el funcionamiento de otras glándulas como la tiroides, las glándulas suprarrenales y las gonales, y participan en procesos vitales como es el crecimiento, la reproducción, el metabolismo y el equilibrio hídrico del cuerpo. Corte AH16-2. Este es un corte de la parte distalis a gran aumento. La parte distalis de la hipófisis forma la mayor parte de la adenohipófisis. Está compuesta por diferentes tipos de glándulas y una red de capilares sinusoidales que permiten el paso de hormonas hacia la circulación sanguínea. Entre sus principales tipos de células se encuentran las células acidófilas, las células basófilas y las células cromófobas. Tenemos las células acidófilas. Estas se tiñen de un color rosado, que son esas pequeñitas que se logran observar ahí en el corte, y estas secretan dos tipos de hormonas principales, que son las hormonas del crecimiento, que son las que estimulan el crecimiento de los tejidos y el metabolismo proteico. Y también tenemos la prolactina, que esta es la que promueve la producción de leche en las glándulas mamarias. Luego tenemos las células basófilas. Estas células basófilas son las que se tiñen con colorantes básicos, que son las que logramos de observar de un color morado oscuro. Estas producen varias hormonas tróficas, como son las hormonas estimulantes de la tiroides, la hormona adrenocorticotrópica. También tenemos que produce la hormona foliculoestimulante y la hormona luteinizante, las cuales actúan sobre las glándulas endocrinas como la tiroides, las glándulas suprarrenales y las glándulas gonadales, regulando sus funciones. Y finalmente tenemos las células cromófobas. Estas se presentan en forma escasas y son las que logramos observar con una línea circular como morado oscuro. Estas son las células cromófobas y estas presentan una afinidad por los colorantes y se representan en células inactivas y se encuentran agotadas o de reserva, que pueden transformarse nuevamente en células activas. En resumen, la par distali cumple una función endocrina. Corte AH16-4, corte de neurohipófisis a mayor aumento. En este corte se distingue principalmente fibras nerviosas del tracto hipotalámico hipofisiario, pituicitos y cuerpo de Henry. Las fibras nerviosas provienen del hipotálamo y terminan en la neurohipófisis, donde almacenan y liberan hormonas como la oxitocina y la vasopresina. Las liberan hacia los capilares. Luego observamos pituicitos, que estas son células de sostén semejante a astrocitos que brindan un apoyo estructural y metabólico a las terminaciones nerviosas. También logramos observar cuerpos de Henry que aparecen como engrosamientos eosinófilos a lo largo de las fibras nerviosas. Estas representan acumulaciones de hormonas en espera de ser liberadas a la sangre. En este corte se nos muestra cómo la neurohipófisis actúa como un órgano de almacenamiento y liberación de hormonas producidas en el hipotálamo, desempeñando un papel clave para el control de la presión arterial, el equilibrio hídrico y la contracción uterina durante el parto. Corte AH16-5, campo microscópico de la glándula tiroides. Observamos con claridad las estructuras foliculares que caracterizan a las glándulas endocrinas. También observamos tejido conectivo y también dentro de en el centro de cada folículo se observa que se encuentra una sustancia homogénea
ligeramente rosada llamada coloide. Este es un compuesto principal de la tiroglobulina que actúa como una reserva para la síntesis de las hormonas tiroides, que tenemos la T3, que es triiodotironina, y la T4, que es tiroxina. Entre los folículos en el tejido intersticial se hallan células parafoliculares o células C. Estas no contactan con la luz folicular y se reconocen por su citoplasma, es más pálido. También estas células secretan calcitonina, hormona que contribuye para disminuir los niveles de calcio en la sangre. También se pueden observar capilares sanguíneos que rodean los folículos, facilitando la liberación de las hormonas hacia la circulación. Corte AH16-7, campo microscópico de la glándula paratiroides. En el adulto, las glándulas paratiroides presentan dos tipos de células parenquimatosas: las células principales y las células oxifílicas. Las células principales son esos puntitos morados que observamos en el corte, que se encuentran con un núcleo, tienen un núcleo central y un citoplasma claro. Estas son las más abundantes. Su función es secretar la hormona paratiroidea, la cual aumenta los niveles de calcio en la sangre al estimular la liberación de calcio desde los huesos. Esta ayuda a incrementar su absorción intestinal y reproducir su excreción renal. Luego tenemos las células oxifílicas. Estas células son esos puntitos morados que logramos observar en esa manchita como color anaranjada. Estas son células oxifílicas. Estas son más grandes, son menos numerosas y presentan su citoplasma intensamente eosinófilo. Estas aparecen entre los 6 a 7 años de edad y va aumentando con la edad. Aunque su función no está completamente definida, pero se considera que son una forma inactiva o degenerada de las células principales. La función que se tiene es que ayudan a la secreción de la hormona paratiroides para regular la concentración de calcio en la sangre. Corte AH16-8, corte de la porción de la glándula suprarrenal a pequeño aumento. Observamos una cápsula de tejido conectivo de colágeno. También observamos la glándula suprarrenal. Esta está compuesta por la corteza y la médula. La corteza embriológicamente se desarrolla del epitelio del mesodermo, del celoma, sobre la cresta urogenital. En el centro observamos a la médula, que está conformada por células de cromafines. Estas secretan adrenalina y noradrenalina, hormonas que mantienen al organismo preparado para situaciones de emergencia. En conjunto, este corte nos muestra la estructura y la función integrada de la glándula suprarrenal en la regulación metabólica y hormonal del cuerpo. AH16-9, campo microscópico de la corteza y una pequeña porción de la glándula suprarrenal. En el corte observamos claramente la zona cortical y el inicio de la médula. La corteza se observa en 3 capas: la zona glomerular, con células dispuestas en pequeños grupos que secretan aldosterona, y tenemos la zona fascicular, con cordones de células pequeñas y claras que producen cortisol, y tenemos la zona reticular, con células más pequeñas y teñidas intensamente que elaboran andrógeno. Hacia la parte más interna del corte se aprecia una pequeña porción de la médula suprarrenal. Esta está compuesta por células cromafines y vasos sanguíneos de gran calibre. Estas células secretan adrenalina y noradrenalina, hormona que interviene en la respuesta a H16-12, campo microscópico del páncreas, que muestra un islote pancreático.
En el corte se observa la estructura del tejido pancreático exócrino con un islote pancreático que representa la porción endocrina de la glándula. El tejido exócrino está formado por acinos pancreáticos compuestos por células que secretan enzimas digestivas hacia los conductos pancreáticos. En contraste, los islotes pancreáticos aparecen como agrupaciones más claras, redondeadas y menos densas, distribuidas entre los acinos. Dentro del islote se identifican diferentes tipos de células. Tenemos las células alfa. Estas secretan glucagón, que aumenta la glucosa sanguínea. También tenemos las células betas, que producen insulina, disminuyendo la glucosa en la sangre. Y las células delta. Estas secretan somatostatina, que regulan la liberación de ambas hormonas. En conjunto, este corte nos muestra la doble función del páncreas exócrino mediante la producción de enzimas digestivas y la endocrina a través de los islotes pancreáticos, que controlan los niveles de glucosa en la sangre y mantienen el equilibrio metabólico del organismo.